Hola, buenos días. Bienvenidos a estas sesiones que hacemos. Bien, lo primero de todo, deciros que hoy vamos a tratar eh, cómo controlar o cómo gestionar el ancho de banda que vamos a tener en nuestra red interna. Y bueno, pues no es únicamente una parte en la cual vamos a gestionar en el perímetro de la red, sino que también lo podemos gestionar en nuestra zona interna de la red. ¿Qué finalidad tiene el poder gestionar la red interna de nuestra infraestructura de networking? Pues la gestión, lógicamente, del ancho de banda no es únicamente una parte del perímetro de la red, sino que es importante de cara a mantener y a consensuar un equilibrio en el consumo que vamos a tener internamente pues en este caso, de los recursos de nuestra red. El uso de los streaming, el uso de redes sociales, perdón, muchas veces se convierte en algo común en nuestra infraestructura de red. El escuchar pues radio por internet o cualquier otro tipo de streaming resulta que, bueno, pues en muchos de los casos, dependiendo de la infraestructura de red, bueno, pues puede perjudicar seriamente lo que es el entorno de la red corporativa. Por lo tanto, es importante el hacer un uso dimensionado bueno, pues de los recursos que vamos a tener en nuestra red, de la cantidad de usuarios que vamos a tener en nuestra red y cómo vamos a organizar y a restringir determinados accesos. Identificamos el tipo de usuario que vamos a tener, es una parte importante. No todos, lógicamente, no todos los usuarios de la red pues van a tener el mismo uso de este ancho de banda. No todos van a realizar las mismas acciones. Por ejemplo, pues un usuario que está en la parte de almacén, lógicamente, pues necesitará menos ancho de banda que, por ejemplo, pues el financiero, por ejemplo, pues que necesita un uso más intensivo de Internet, o cualquier otro, la gente de marketing, por ejemplo, pues que necesita tener acceso a redes sociales o tener acceso a determinados contenidos, perdón, de vídeo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues es bueno identificar y clasificar, digamos, a cada usuario, dónde lo vamos a tener, cómo lo vamos a tener y sobre todo clasificar las distintas capas que vamos a tener dentro de nuestra infraestructura de red. Vamos a tener una capa de core, donde lógicamente el uso de ancho de banda debe ser máximo, porque es donde van a tener acceso los servidores, es donde van a tener acceso pues las cabinas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Donde va a tener, digamos, pues toda la parte o el núcleo principal de la empresa se va a manejar en esa parte. Lógicamente los switches de acceso, bueno, pues van a cobrar una menor importancia desde el punto de vista de tráfico, pero es donde más restricciones tenemos que hacer porque, bueno, es donde vamos a tener conectados a los usuarios, ¿de acuerdo? Sobre todo si mantenemos ese control en las capas de acceso, pues lo que es toda la capa de distribución y lógicamente toda la capa de core, bueno, pues la vamos a tener con un control muchísimo, muchísimo mayor. Lógicamente, desde el punto de vista de la seguridad, esto también afecta. Es decir, no solo vamos a poder aplicar tanto en el perímetro de la red distintas acciones. Lógicamente, en el perímetro de la red es donde más control debemos de tener para evitar los ataques que se puedan producir tanto desde dentro como desde fuera. ¿De acuerdo? Pero también es importante tener en consideración que los dispositivos que están o que interconectan a toda nuestra red interna, pues es una parte muy importante.
desde el punto de vista de que, lógicamente, tenemos que controlarlos, tenemos que monitorizarlos. En algunos otros webinars hemos visto pues distintas medidas de seguridad, como es el control de la RP spoofing, el control de los puertos, etcétera, etcétera. Pues bien, el gestionar el ancho de banda también desde el punto de vista de los puertos nos puede hacer que zonas más vulnerables pues puedan tener un mayor consumo de tráfico, y lo que puede llegar, bueno, pues a, si llegamos a infectarnos, por ejemplo, con un gusano, hay veces que esas infecciones de los gusanos de red pues suelen ser devastadores para, para el entorno de la red, porque empiezan a comer recursos, empiezan a consumir tráfico de forma innecesaria y tienden a comer o a consumir tráfico hasta prácticamente pues hasta el máximo de su capacidad. Eso puede deteriorar lógicamente todo el trabajo que hay detrás de intentar paliar o intentar detener pues a esos gusanos de red. Lógicamente los accesos a los switches deberán de estar en una VLAN de gestión, una zona en la cual pues no sea accesible para el resto de los usuarios, para así, de forma más sencilla, de forma más controlada, poder tener una mayor garantía de acceso a esos dispositivos en el caso de que necesitemos tomar algún tipo de medida, pues como es reducir el consumo de ancho de banda, por ejemplo, tras una infección de un gusano que está desbordando lo que es el trabajo de los switches. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, pues he querido eh, hacer un entorno práctico donde os voy a enseñar. Tenemos un switch, en este caso tenemos un Fexel, un GS2210. Es un switch de capa 2 con altas prestaciones y es con el que vamos a hacer las pruebas. Si nos vamos a la parte de configuración, bueno, vamos a validarnos. Admin 1234 es, digamos, los valores que vienen por defecto. Y es sumamente importante que esas contraseñas, pues, aunque los aislemos en una VLAN de gestión y estén aislados del resto, lógicamente es muy importante que tengamos, que estén, bueno, pues con unos credenciales más robustos para evitar cualquier tipo de acceso no deseado. Bien, si nos vamos a la parte de gestión de ancho de banda, bueno, pues nos vamos a la parte de aplicación avanzada. Dentro de la aplicación avanzada tenemos el Bandwidth Control. Aquí, como veis, bueno, pues por defecto viene desactivado. Vamos a verificar qué puertos tenemos en funcionamiento. Vale, este es el puerto, digamos, de enlace de uplink, por decirlo de alguna manera. Y vemos que tenemos el puerto 4 al cual estamos conectados, ¿de acuerdo? Bien, pues sobre el puerto 4 es donde vamos a realizar las acciones. Si nos vamos a hacer pues un análisis de red, por ejemplo, ¿vale? Hacemos pues un test de velocidad para verificar, bueno, pues ancho de banda que tenemos. Vale, como veis, bueno, pues estamos en unos 150 megas de ancho de banda. Perfecto, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la gestión del switch, vamos a verificar también el ancho de banda de subida que podamos tener. Y rondará efectivamente pues ahí los 90 megas. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues si nos vamos a la parte de gestión, lo que vamos a hacer es vamos a modificar el puerto 4, no vamos a ponerle tampoco un
un valor demasiado bajo para evitar bueno, pues, latencias en el proceso de la presentación. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la parte de aplicación avanzada, bandwidth control. Lo primero de todo, lógicamente, pues activamos, aplicamos, nos vamos al puerto 4 y vamos a ponerle pues unos 64 megas, por ejemplo. Bien, perfecto. Aplicamos y nos vamos a reiniciar el test de velocidad y, como veis, pues rondaremos no excederemos de los 64 megas. Dependerá, bueno, pues de las cabeceras, etcétera, etcétera. Y ahí bueno, eso es una parte de caché que posiblemente tengamos del proceso de descarga o de subida inicial. ¿Vale? Y como veis, pues hemos tenido el pico inicial y hemos establecido un consumo de ancho de banda global, en este caso para un puerto determinado. De esta manera lo que hacemos es controlar, lógicamente, pues el throughput que podamos estar manejando dentro de un entorno de red. Pues a determinados usuarios dentro de nuestra organización, pues efectivamente pues no será necesario que hagamos o que utilicen o que necesiten pues un determinado ancho de banda, por ejemplo, pues a lo mejor la zona de invitados o la red de almacén, etcétera, etcétera. Dependerá, claro, cada entorno pues tendremos unas necesidades en concreto que no tienen por qué ser comunes para el resto de la red. Al igual que tenemos una segmentación de su red, por ejemplo con VLAN, para los datos, para la voz, con una determinada prioridad y demás, es sumamente importante que, bueno, pues cuando tengamos un switch gestionable, pues hagamos o optemos por las medidas de configuración, ya que, bueno, pues nos van a obligar a que podamos tener un consumo o un uso más eficiente, sobre todo del entorno de nuestra red. Si reiniciamos ahora, pues volveremos otra vez a los valores que teníamos en un primer lugar. ¿De acuerdo? Bien, pues por mi parte nada más. Daros las gracias a todos por asistir a estas sesiones. Espero que, bueno, pues sean unas sesiones entretenidas donde la finalidad que tenemos pues es que aprendáis a manejar nuestros dispositivos y, lógicamente, pues que os familiaricéis con nuestra marca y veáis lo sencillo que es bueno, pues implementar medidas o configuraciones que nos pueden ayudar sobre el uso general de nuestra infraestructura de red. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima.